Bueno, vamos a entonces abrir nuestras Biblias en Filipenses, estamos en el capítulo 2. La semana pasada estuvimos hablando un poquito más que nada acerca del 5 y del 6. Hoy vamos a terminar con toda esta parte, como yo les decía, ¿no? Que esta parte justo de Filipenses, esta oración tiene un montón de teología, ¿sí? La teología es complicada, ¿no? Pero vamos a intentar, en lo posible, de no hablar tanto de teología, aunque sí vamos a hablar un poquitito, ¿sí? Para comprender algunas situaciones mejores, porque no lo voy a dejar pasar por alto esto. Así que vamos a leer nuevamente, vamos a leer desde el versículo 5 del capítulo 2, voy a leer hasta el 11, aunque no vamos a terminar hasta el 11 hoy, seguro hacemos hasta el 8 nada más. Y bueno, vamos a leerlo. Yo tengo la nueva, acá está Pamela. Yo tengo la nueva versión internacional, recuerden. Entonces dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, pone con signos de exclamación, ¿no? O sea, es una muerte complicada la que Jesús justo fue a elegir. Pero bueno, era esa muerte la que a nosotros nos iba a traer salvación, una muerte vicaria, ¿sí? A ver, quiero esperar que entre Pame. Mientras entra Pame, que se está uniendo, ¿por qué razón Pablo salta con este tipo de apreciación hacia los filipenses? ¿Qué sucedía? Vamos a hacer un repaso. ¿Qué sucedía con los filipenses? Que Pablo dice, a ver, chicos, vamos a tener esta actitud. ¿Qué le pasaba a los filipenses? Era una iglesia para la afuera, que si bien era una iglesia creyente, pero era de demostrar. Entonces sí había como unos pequeños problemas ahí dentro de la iglesia, que había cosas como que había que solucionar para que siga creyendo la iglesia en fe. Exacto, muy bien, Nancy. ¿No? Había algunos problemitas interrelacionales, como pasa en cualquier lugar donde hay más de dos personas, ¿sí? Así que esto no es nada fuera de lo común. Lo que sí que Pablo insta es a poder arreglar este tipo de cosas. Entonces nos muestra un camino que es mucho más excelente que el andar fijándose el uno en el otro, sino que nos torna la mirada y nos muestra como ejemplo al Cristo de la gloria, ¿no? A lo que ese Cristo hizo, a ver, no sé, Pami, no se conecta. Ahí estamos de nuevo. Bueno, a ese Cristo que nos es a nosotros ejemplo de todas las cosas. La semana pasada habíamos hablado acerca de la actitud y dijimos que la actitud es algo que es una decisión que tiene que ver con nosotros. Nosotros no nacemos con una actitud, sino que una actitud es mi manera de estar dispuesto a hacer alguna cosa o no, ¿no? De hecho, nosotros podemos tener re mala onda, y si vos bajás un cambio y cambiás el chip y tu actitud cambia, todas las situaciones van a cambiar. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, bueno, ustedes están teniendo un problemita, pero yo quiero que se fijen en la actitud que tuvo Cristo. Entonces comienza a enumerar de dónde viene Cristo y qué decisión él tomó, ¿no? Para beneficio nuestro. Así como él tomó una decisión para beneficio nuestro, Pablo lo que está queriendo decir en el fondo es, ustedes también tomen una actitud para el beneficio de la iglesia, ¿no? Para beneficio y para honrar también lo que Cristo hizo en esa cruz. Entonces comienza a enumerar lo que acabamos de leer recién, ¿no? Todo lo que Jesús hizo. La semana pasada habíamos anotado 3 palabritas, ¿se acuerdan? La palabrita morfé, que no es comer, en griego no es comer, tiene que ver con forma, ¿sí?
La palabrita yema, que no se dice yema tampoco, se dice de otra manera, pero yo no hablo griego, chicos. ¿Se acuerdan que le habíamos anotado? Que tiene que ver con esencia, bueno, lo vamos a ver bien, con condición, y la palabra que no, ¿sí? K-E-N-O-O. Eran 3 palabras que nosotros habíamos utilizado. Entonces habíamos dicho que la palabra morfé quiere decir forma, ¿no? Acá Pablo dice, quien siendo por naturaleza Dios, en griego dice que siendo, brutamente lo estoy diciendo, ¿no? Morfé, como Dios, ¿no? Que teniendo forma, quiere decir, esa primera parte. Y esta palabra decíamos que hacía referencia a algo íntimo, algo esencial, o sea que Cristo en esencia es la forma de Dios, es Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del verbo, recuerdan, y que si nosotros queremos ver cómo es Dios Padre, lo que tenemos que hacer es mirar a Dios Hijo, porque es el mismo, ¿sí? Cuando vos lees, habíamos dicho, cuando vos lees el Antiguo Testamento, parece que es un Dios de portentos, un Dios así malo, medio que te casca, ¿no? Como medio castigador. Y cuando vos ves a Jesús del Nuevo Testamento, ves un Dios súper humilde, que está con la gente en necesidad, que lo ves como pobretón por ahí, ¿no? Así como con 2 o 3 cositas, alguien que no tiene dónde apoyar su cabeza. Y lo que está queriendo decir Pablo en esta teología tan profunda, que no la podemos explayar hoy, pero sí tenemos una idea, es que si nosotros queremos conocer cómo es Dios Padre, inevitablemente tenemos que mirar al Dios Hijo, porque es tal cual. Figurita de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Algo difícil de entender para nuestra mente. Los teólogos tienen libros y libros y libros escritos sobre estas cosas y aún así no se entiende completamente un misterio tan poderoso como es este. Pero nosotros, como somos gente de fe, nosotros por fe aceptamos esto viendo el poder, ¿no?, que Jesucristo ha vertido sobre nuestras vidas, que nos ha llevado de repente de estar muertos a sentir que estamos vivos, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo de amar, chicos, no discutan en público. Bueno, se odian. Bueno, me sacan. Que yo amaba, quería morir todo el tiempo y yo deseo vivir ahora, ¿no? Es un cambio que pasó acá adentro y que yo no lo puedo explicar y que la única manera de explicarlo es que el Dios poderoso metió la mano ahí y hizo un cambio también dentro de mí. Entonces, se trata, ¿no?, de este Jesús al que nosotros tenemos el deber y el privilegio de conocer a diario. Entonces, si queremos conocer cómo funciona el reino de Dios, tenemos que conocer al autor del reino, y por eso es tan importante saber bien quién es Él, ¿no? Ahí llega Andrea. Los colectivos no llegan a tiempo. Bueno, seguimos siguiendo. La otra palabra que habíamos hablado es la palabra yema, ¿no?, que es la que nosotros podemos traducir, o que en algunas traducciones habla como la condición, ¿no?, que es la palabra condición, ¿no?, que apunta más que nada al aspecto externo, ¿no? Nosotros habíamos dicho que para que Jesús tomara naturaleza de hombre, era necesario que naciera de una virgen, o que naciera de un ser humano. En este caso fue una mujer piadosa, como fue María, que era virgen, y de manera sobrenatural el Espíritu Santo posó sobre ella, entonces nació Jesús, porque necesitaba, ustedes saben, Dios es espíritu, y necesitaba un cuerpo material, ¿no?, como es el humano en este caso, y entonces por eso fue tomado de una virgen, ¿sí? Necesitaba nacer de mujer para ser virgen, para ser humano. Ahí está. Bueno, la cuestión
es que cuando estamos hablando acá, está hablando del aspecto humano. Entonces dice que siendo por naturaleza, por esencia Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino dice que se rebajó voluntariamente. Dios por naturaleza, mira, hay algunos textos que a mí me gustaría que nosotros pudiéramos estar leyendo hoy, que vamos a leer unos cuantos, pero les quiero terminar de decir que Dios por naturaleza es la imagen expresa de la deidad, el carácter específico de la deidad según se manifiesta en cada uno de los atributos divinos, fue, es y será suyo eternamente. Dios, o sea, este Jesús manifiesta la naturaleza de Dios, expresa la imagen de la deidad, expresa en el sentido de expresión externa, ¿no? Él expresa la imagen de la deidad, como veníamos diciendo recién. El carácter específico de la deidad se manifiesta en Jesucristo tal cual. Y yo esto lo recalco mucho porque, en serio, cuando vos lees el Antiguo Testamento, parece que Dios es de otra manera. ¿Viste? No sé si a ustedes les pasa. Como más portentoso, como que tiene más piripipí, ¿viste? Más... acá hay que hacer recontra, qué sé yo. Lo que los teólogos dicen, por ejemplo, es que esta era la percepción de los escritores bíblicos de Dios, como que era un Dios como más lejano y más inalcanzable. Por eso la necesidad de Jesucristo también, no solo por nuestra naturaleza caída, sino para que nosotros también pudiéramos conocer cómo es Dios en esencia. Es mucho más sencillo y mucho más hermoso de lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. No es que en el Antiguo Testamento no sea un Dios hermoso, sino que parece más inalcanzable, ¿o no? Como, qué sé yo, todas las historias que vos lees son cosas que hablaba a través de los profetas, como había teofanías o apariciones de Dios de maneras extrañas, y acá tenemos a un Dios que es el mismo, que dice, bueno, yo les voy a mostrar cómo soy realmente, soy esto. Yo como con los pecadores, me encanta estar con los niños, me gusta ir a las fiestas de Jesús. De hecho, el primer milagro fue Jesús en un casorio, que armó flor de festichola, ¿no? Trayendo el mejor vino, ¿no? Para esa gente. Tenemos si vos entrás a leer los evangelios, hasta es muy simpático Jesús, incluso, ¿no? Tiene esa simpatía, ay, mi Juancito está. Tiene esa simpatía, manifiesta que es preciosa. Si lees bien los evangelios, encontrás a un Dios, a un Jesús que es bastante irónico para hablar, un argentino más, digamos, ¿no? La manera en cómo él se expresaba, que preguntás una cosa y él te contesta con picardía otra. Hola Juancito, ¿cómo estás? Para que, bueno, para contestar una verdad. Entonces, eso es lo importante. Vamos a buscar, uno que busque, me levanta la mano, ¿quién va a ser? Segunda de Corintios 4:4. ¿Sí? ¿Quién lo busca? Pamela. Entonces otro va a buscar Filipenses 1:15. Otro, Lore. Otro va a buscar Filipenses 2:9. Blanquita. Y vamos a buscar Hebreos 1:3. ¿Sí? Perdón, ¿cuál fue el que tiene que buscar Lorena? Filipenses 1:15. Gracias. Los repito todos igual porque anótenlo. Segunda de Corintios 4:4, Colosenses 1:15, Colosenses 2:9, Hebreos 13:1. Vamos a buscar el de Segunda de Corintios. A ver, Pame. Dice, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca de ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, acá tenemos, ¿no? Bueno, Pablo está hablando, ¿no? Como Satanás nos ciega para que no conozcamos al verdadero Dios, y habla, ¿no? Que este Cristo, que es la gloria de Dios, es la imagen de Dios, ¿sí?
Es la viva imagen de Dios. Queremos ver cómo en todo el Nuevo Testamento esta revelación de que Jesús es 100% Dios está plasmada en muchos pasajes. Estamos leyendo algunos nada más. El Colosenses 1.15, bueno, el de Colosenses es tremendo. Todo Colosenses capítulo 1, del 15 en adelante. Lore, Colosenses 1.15. Filipenses busqué yo. No, Colosenses. Yo también anoté Filipenses. ¿Sí? Capaz que dije Filipenses, porque yo Sí. tengo una edad ya. Creo que 1:15. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas estas cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todas las que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agregó vivir en Cristo. Le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ahí está, ahí nomás. Ahí es tremendo, ahí es magnífico ese texto que aparece en Colosenses, que habla que Jesús es la imagen del Dios que nosotros no veíamos antes, que los antiguos no veían. ¿Querés ver cómo es? Bueno, es así, tal cual Jesús, ¿no? Y dice que fueron creadas todas las cosas por Él. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, está en concordancia con lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, que por el verbo fueron creadas todas las cosas. Entonces tenemos a este Jesús como un Jesús creador del cielo, de la tierra, de lo que es visible, de lo que es invisible, y todas las cosas que hay, dice, fueron creadas por Él y para Él. Todas les pertenecen, ¿sí? Es como las mujeres que se hacen su ropa, las crean ellas para ellas, ¿no? Bueno, Jesús creó todas las cosas, las criaturas, todo lo que existe fue creado por Él y para Él, ¿no? Por eso Él es el dueño, ¿no? El Kyrios, como nosotros estudiábamos en algunas clases que tuvimos, dice, Él es anterior a todas las cosas, bueno, todo se formó por medio de Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, Él es el primogénito de la resurrección. Bueno, Dios habitó en Él porque se le agradó, y dice algo muy interesante, dice, con toda su plenitud habitó. O sea, no había un cachito de Dios, porque a veces está la imagen como que Jesús es un tipo semidios, que hay otras doctrinas que enseñan que Jesús es un semidios, ¿no? No en la iglesia cristiana, pero hay otras doctrinas que enseñan esto. No, Él no es un poco de Dios, no es un semidios que tiene algunos que otros poderes y no tiene todo, bueno, qué sé yo, Él es hijo como si fuera menor que Dios. No. Él es plenamente Dios. Bueno, podemos seguir, yo me encanta, pero no voy a seguir. El 2.9, ¿qué dice de Colosenses? ¿Colosenses o Filipenses? Colosenses, seguimos. El 2.9, a ver, porque yo anoté Filipenses, perdón. Claro, no, pero dije mal. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día... No, el 2.9. Colosenses 2.9. Uy, Blanca se frizó, Blanca. Hola, Lunis. Hola. Ahora sí, está frizada, Blanca. Ahora sí.
2.9, léemelo, por favor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud, o sea, lo recontrapleno de la deidad, habita corporalmente en Cristo. ¿Queda claro que Jesús es Dios 100%? 100% Dios, ¿sí? Quedamos en esta es la verdad. Y bueno, para rematar, Hebreos 1.3, que dice, ¿quién lo tenía? No me acuerdo. Dale, Lande. Bueno, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Perfecto. Este también es súper claro. Acá está lleno de teología. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria, la imagen fiel, ¿no? Dice, tengo en esta versión, de lo que es Él, y sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. La semana pasada habíamos hablado acerca del Verbo, y habíamos dicho que Jesús es la expresión del pensamiento de Cristo. Nosotros no podemos entender la mente de Dios, y Él expresó su pensamiento, que no es como el nuestro, que es un pensamiento lineal. El pensamiento de Dios es otra cosa que nunca alcanzaremos a entender, pero para que nosotros comprendiéramos, Jesús es la expresión, por eso es el verbo, por eso es la palabra. Jesús es la expresión del pensamiento de Dios. Entonces, lo que Jesús dice y hace es lo que Dios quiere expresar, pero no puede no puede en el sentido, o no lo entendemos en el sentido de que Él es espíritu. Pero Jesús, al hacerse carne, nosotros pudimos entender eso. Ahí es muy difícil, no sé si me logro explicar porque es difícil la situación, pero Jesús es la expresión del pensamiento de Dios. Por eso dice, todo lo sustenta con su palabra. Jesucristo sustenta el universo. Jesucristo sería el poder aglutinante que mantiene al universo unido, como la plasticola del universo, no sé cómo decirle, ¿no? Nada se cae, viste que están todas las cosas suspendidas en el aire, nada se cae, nada se vuela. Nosotros tenemos vamos rotando en el medio del aire, de la nada, de una cosa impresionante y no nos caemos. Bueno, todo esto es sustentado por el poder majestuoso de Dios. Cuando vos te pones a pensar en lo tremendo que es todo esto, vos mirás un pajarito y decís, si Dios sustenta esto, ¿cómo no me va a sustentar a mí? Y se te va el miedo. Porque si Él puede sostener un planeta con un montón de gente adentro metida, ¿cómo Él no va a tener poder para esto que me está pasando? ¿Se entiende? Es muy tremendo. Y esto tiene que ver con la fe. Por eso es tan lindo meternos en la palabra de Dios y conocer lo que esto realmente significa. Después aparece otra palabra que yo les dije que anote, que es que no, ¿no? Bueno, anoté mal yo. Bueno, que no, con dos O, que es una doctrina, que no la vamos a ver ahora para nada, porque es una locura, pero es la doctrina de la kenosis, que habla del vaciamiento de Dios, ¿no? Que dice que Jesucristo, ya me fui el tema, que Jesucristo se vació a sí mismo, ¿no? Dice el 7, dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, en otros dice se vació, esa palabra rebajó, es vació, que no, voluntariamente tomando la forma del hombre, ¿sí? Esa kenosis es la acción de despojarse o de humillarse a sí mismo sin dejar la esencia de ser Dios. Se puede vaciar de esas cosas sin dejar de ser. Entonces, la teoría o la teología de la kenosis
dice que Jesús es 100% Dios y a la vez 100% hombre. Parece que fueran cosas que son imposibles, pero son posibles, ¿sí? En Dios son posibles. Ahora, ¿de qué se vació Jesús? Dice, se vació no de la existencia en forma de Dios, no de la morfé, ¿sí? No de la esencia, no de la esencia de ser Dios, porque jamás dejó de ser poseedor de la naturaleza divina. Aún en su muerte tuvo que ser poderoso Dios porque él tuvo que morir y resucitar a la vez. Entonces no podía dejar de ser Dios. Además, ¿cómo Dios se va a deshacer de ser él mismo? Totalmente, no se puede. Pero sí puede rebajarse y humillarse y dejar esas cosas de lado, ¿no? Es complicada esta teología, porque es una cosa de los grandes misterios que aparece en la Biblia que hay que aceptarnos por fe, ¿no? Bueno, renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina, porque él tuvo que dejar el cielo y cargar toda la culpabilidad, ¿no? En su encarnación tomó sobre sí el pecado del mundo. En Juan 1:29, a ver, vamos a buscarlo rapidito, porque se nos acaba el tiempo muy rápido, che. En Juan 1:29 dice, ay, encima, lo necesito a Juan o a Silvia Sosa, que buscan al toque ellos. Juan 1:29 dice, el día que Juan vio a Jesús que se acercaba, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el Dios mismo convirtiéndose en la ofrenda misma para que nosotros pudiéramos ser salvados. Ay, Dios. Y en 2 de Corintios, quiero hacer rápido y no me sale, 2 de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios, ¿sí? Él se renunció a la relación favorable, o sea, Dios no lo trató mejor porque Él es Dios, ni se trató a sí mismo mejor porque Él es Dios, Él se trató como un pecador, a eso vamos. Él cargó con todas esas cosas, se trató a sí mismo aún no teniendo culpa, para que nosotros no recibiéramos esa culpa. Él también renunció a todas sus riquezas, se vació de todas sus riquezas. Renunció a todo, incluso a sí mismo, renunció incluso a su propia vida para darnos a nosotros vida. Después renunció a su gloria celestial. Ay, esto es tremendo. No lo quiero dejar así nomás. Vayan anotando igual, si no lo tratamos la semana que viene. Juan, capítulo 17, versículo 4. ¿Sí? Por otro lado, Juan, capítulo 12, versículo 41. Y al ladito de eso, pongan, porque están relacionados, Isaías 6, 1, 3. En Juan 17, vamos a Juan ahora, Juan 17, versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Jesús está orando por el Padre, ya están a punto de crucificarlo, y le está diciendo a Dios que él ya hizo todo el trabajo que tenía que hacer. Ahora lo único que restaba era la cruz, ¿no? Después lean todo el capítulo 17 de Juan, que es magnífico, incluso ora por nosotros. Nos vamos unos versículos más adelante, unas hojitas más adelante, capítulo 12, versículo 41, dice, esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Acá está hablando en este texto acerca de los judíos como eran incrédulos, después léanlo completo, ¿no? Pero dice que Jesús dice de sí mismo, dice,
o el autor, digamos, Juan, dice, esto dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Jesús tenía una gloria que ya hablaron los profetas anteriormente. ¿Cuál es esa gloria? Está en Isaías, capítulo 6, que es el llamamiento de Isaías, justamente, que quiero leerlo así, aunque sea rapidito. Isaías, del 1 al 3, dice, ¿cómo era la gloria que Jesús dejó? Era esta que voy a leer ahora. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, dice, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Imaginan la majestuosidad. Sus vestidos llenaban el templo. Dice, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban y decían uno al otro, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dice que al sonido de sus voces se estremecían los umbrales, las puertas del templo se llenaron de humo. Y Isaías, Dios le permitió tener una visión de este Jesús glorioso. Bueno, esta gloria dejó él por amor a nosotros. Por amor a nosotros que lo rechazamos, que lo lingüineamos, que a veces no le creemos, que a veces lo dejamos a un costado y no es lo primero en nuestras vidas. Bueno, él dejó todo eso para salvarnos a nosotros de eso que somos, ¿sí? Porque nosotros tendríamos que haber muerto en esa cruz. Entonces él renunció a su gloria celestial. Él siendo... siendo objeto, chicos, de la más sublime adoración del universo, descendió voluntariamente para transformarse en un varón de dolores. Varón de dolores que también está en Isaías, ahí nomás, que ya nosotros lo conocemos un montón, este texto, Isaías 53, bueno, en adelante, ¿no? Que por ejemplo dice, después ustedes lo siguen leyendo, fue despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. ¿Saben ustedes lo que significa un Dios tan poderoso que se descienda de esa manera para que lo terminen despreciando? Al que todo el mundo adoraba, lo terminan despreciando. Vamos a dejar en este punto, porque ya se me acaba. Ay. Y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Y retomamos acá desde este punto. Cualquier cosa, como fui muy rápido, se fijan en YouTube que va a estar la clase, ¿sí?